no os concedemos descanso. Os pedimos, por favor, que resistáis un poco más para luego poder ya seguir debatiendo entre nosotros en el café que sigue a esta mesa redonda. La organización me ha pedido que sea muy rigurosa con los tiempos y, lamentablemente, como todos sentimos, no puede ser de otra manera. Tenemos, por tanto, solo 30 minutos para esta mesa y la vamos a seguir de la forma siguiente. Hemos hablado ya con nuestros participantes. Cada uno de ellos va a tener 5 minutos para marcar las ideas claves de su intervención y luego intentaremos, bueno, pues abordar alguna pregunta concreta con cada uno para poder abarcar también las diversas ponencias. Yo creo que los ponentes que hoy me acompañan están perfectamente relatados en el abstract sus diferentes currículums. No me voy a alargar porque es su tiempo y no es el mío. Solamente os diré que tenemos hoy en esta mesa, por una parte, a Javier Pereda, compañero magistrado, actual presidente de la sección 18 de la Audiencia Provincial de Barcelona, que se caracteriza, a mi entender, por dos ideas fundamentales. Es una persona que sabe escuchar y que te hace pensar. Y que yo le tengo especial cariño porque además divorcié a mis padres. Cerrado ese paréntesis, tengo aquí a mi derecha a Toni Vidal Teixidó, abogado y mediador de Barcelona, que yo siempre que pienso en Toni me lo imagino vestido de explorador con Salakov y con machete, porque realmente ha abierto sendera en un entorno inicialmente tan contrario a la mediación como el colegio de abogados. Yo creo que ha salido exitoso en ese abrir camino y es para nosotros un referente, imagino que también para todos vosotros. Y en tercer lugar, tengo a mi lado, y es para mí un gran honor, a Trinidad Bernal, que creo que se la presenta al revés. La pregunta sería a vosotros y es, ¿aquí hay alguien que no conoce a Trinidad Bernal? Porque yo creo que todos conocemos. Creo que Trinidad ha formado parte de nuestras primeras lecturas de mediación. Solo la definiría con una frase, y es maestra de maestros. Y yo creo que con eso está todo dicho. Están aquí para abordar un tema clave que es la confidencialidad. Se ha dicho que la confidencialidad es el corazón de la mediación. Eso significa que es el rasgo esencial que lo caracteriza y lo diferencia de otros tipos o métodos para abordar los conflictos. Pero al mismo tiempo que es su motor, es también su punto débil. Si no garantizamos la confidencialidad, hemos herido de muerte a lo que es la mediación. Por eso, los tres van a intentar aportar desde sus diferentes perspectivas los elementos claves de la confidencialidad. Javier, cuando quieras. Bien, muchas gracias. Voy a intentar ser esquemático, casi dar mensajes publicitarios. Ahora sí. Digo que voy a intentar ser esquemático, casi dar mensajes publicitarios, porque el tiempo apremia. En este simposio hay también unas aportaciones muy interesantes, unas comunicaciones sobre el tema de la confidencialidad. Yo creo que quizás en el entorno de esas comunicaciones se podrá seguir trabajando el tema. El punto de arranque, creo yo, de que me hayan pedido que hablara de este tema es una sentencia del Tribunal Supremo de 2 de marzo del año 2011, primera, que trata de forma indirecta el tema de la confidencialidad en la mediación, básicamente para decir que no es prueba ilícita las actas o los acuerdos de una determinada conciliación que se aportaron al proceso en un momento posterior. No me voy a detener en el análisis del caso, simplemente destacar que lo que se discutía no era exactamente un tema muy confidencial, sino que era simplemente el reparto de un proindiviso, el reparto de una vivienda. Y, por tanto, sin perjuicio de mayores matematizaciones, yo diría que la solución del Tribunal Supremo no es muy adecuada al caso que se planteaba. Sí que deja traslucir un tema clásico, que es el tema de la prueba lícita o la prueba ilícita, es decir, hasta qué punto conseguir determinada información en el contexto de un proceso de mediación, en tanto en cuanto lo que se quiere asegurar es la intimidad de las partes, puede afectar esa intimidad y, por tanto, significar el aporte al proceso de unas pruebas que no se deberían admitir. A partir de este arranque inicial de la sentencia del Tribunal Supremo, yo lo que quería constatar es
que los textos de partida de forma clarividente exponen el principio de confidencialidad y también su alcance y sus límites generales, en qué supuestos está obligado el mediador a guardar confidencialidad y las partes, y en qué supuestos no hace falta o está relevado, digamos, de guardar esa confidencialidad o esa reserva. Entre confidencialidad y reserva podríamos también introducir matices que no podemos digamos, desgranar por razón del tiempo, pero la idea básica es que la legislación defiende a ultranza este principio y lo que hace falta es rellenarlo de contenido. Para rellenarlo de contenido yo creo que hay algunas ideas que podrían servir. Una, que la mediación en el texto de la ley del 2012 tiene como un doble carácter. Se regula por una parte como medio alternativo de solución de conflictos, pero por otra también como fórmula de autocomposición, deslegalizada y desjudicializada. Según el análisis del tema, el tema de la confidencialidad, lo enfoquemos desde una u otra perspectiva, la confidencialidad tiene un alcance u otro. Yo creo que no hay más tiempo, digamos, para definir estas diferencias, pero yo creo que es importante diferenciar al mediador como persona que participa en un proceso de solución alternativa del conflicto, del mediador como una persona que ayuda a las partes a sus propios procesos de autocomposición. En los extremos o en la frontera de la actividad del mediador siempre tendremos, y quizás por esa vía podemos también trabajar la idea de la confidencialidad, por una parte el trabajo del profesional, como puede ser el de la terapia familiar o de la ayuda psicológica, o el trabajo del profesional como puede ser el del asesoramiento jurídico de un abogado. Por tanto, también otro elemento para definir realmente el sentido y alcance de la mediación, de la confidencialidad en el proceso de mediación puede ser jugar, digamos, a los antagonismos o a los contrastes con otras situaciones o con otras actividades próximas a la mediación, pero distintas de ella. La etimología de las palabras también nos podría ayudar. La confianza o la confidencialidad, cum fides, es estar en la misma fe, con una serie de connotaciones de carácter psicológico, podría ayudar a entender qué significa y en qué contexto se ha de dar, o la idea de secretum, como de scernere, que viene del participio del verbo scernere, es decir, de separar una determinada materia del conocimiento general, podría también ayudar a esta conceptuación. Lo que en todo caso creo que es importante tener en cuenta es que el principio de confidencialidad en materia de mediación tiene un alcance básicamente instrumental. Es decir, lo que se busca con la confidencialidad son la neutralidad del mediador, el acercamiento de las partes, o que las partes se encuentren bien acogidas o bien recibidas por parte del mediador, y la facilitación del propio proceso de mediación. Por tanto, en ese sentido creo que hay que distinguirlo de cualquier otro tipo de aproximación en torno a la idea de confidencialidad que puede tener otros objetivos, más de apoyo, de terapia, de ayuda, de consejo, etc. Por tanto, estamos siempre en ese juego entre la confidencialidad como medio de solución de conflictos frente a lo que sería la autocomposición. Como ideas comparativas o como elementos que nos podrían ayudar también a definir el alcance de esta confidencialidad, podríamos estudiar, y no hay tiempo, la confidencialidad en otros ámbitos, es decir, desde el secreto médico al secreto del abogado, el secreto del psicólogo, el secreto del sacerdote, incluso el secreto bancario. Si trabajáramos la confidencialidad en secreto en estos ámbitos, podríamos también quizás ir perfilando la confidencialidad en el ámbito de la mediación. Y una última idea, porque ya el tiempo se escurre irremediablemente, es que creo que el propietario o el titular o la persona que puede disponer de sus datos referidos a su intimidad es las propias partes, las propias personas que se someten al proceso de mediación. Por tanto, hay que tener muy en cuenta esto, que también tiene incluso un reflejo desde el punto de vista de la protección de datos. El titular, el propietario, el que dispone o no dispone de su ámbito de intimidad es la propia parte que se somete a mediación. La última idea sería que desde el punto de vista jurídico todos estos temas de mediación estarían sometidos
a la interpretación de su alcance desde la perspectiva del derecho a la intimidad. Por tanto, si quisiéramos buscar el paraguas protector de esa confidencialidad, de ese secreto, etcétera, lo tendríamos en los preceptos de la Constitución que hablan del derecho a la intimidad de las personas y del respeto a su honor y a su propia imagen. Yo a partir de aquí lo dejaría. Gracias. Muchas gracias, Javier, por ser tan disciplinado en cuanto a los tiempos. Toni Vidal, tu palabra. Muchas gracias. Yo voy a simplificar y dejo la parte teórica como ya sabida, habida cuenta de este foro. Yo creo que es importante ya matizarlo. Y voy a explicar algunas situaciones de supuesto riesgo en el tema de la confidencialidad. Por ejemplo, acuerdos obtenidos en las sesiones de mediación. Un ejemplo, se trata de un supuesto en que las partes acuerdan y firman en una sesión de mediación que el perito señor X será el que tasará la vivienda. El perito establece que el precio de la vivienda, por ejemplo, es de 200.000 euros, pero no hay acuerdo finalmente en cuanto a la mediación. La pregunta es, ¿puede una de las partes aportar la tasación al juzgado, teniendo en cuenta que ambos han aceptado al tasador, incluso le han pagado a medias? ¿De quién es la tasación una vez pagada? ¿Y si las partes liberan al tasador del deber de confidencialidad, puede una de ellas aportar la tasación al juzgado? En este caso, aún en el supuesto de que no hubiera habido acuerdo final de mediación, entiendo que la aportación no infringía el deber de confidencialidad. Ahora bien, si no hay una autorización de ambas partes para liberar al tasador o para que la documentación sea aportada, entiendo que la tasación no debe ser divulgada. Finalmente, ¿puede un acuerdo firmado en una sesión convertirse en un acuerdo pericial? Es decir, ¿pueden las partes dar por buena la tasación efectuada por el perito, aunque no estén de acuerdo en los restantes puntos conflictivos? Yo entiendo que sí, siempre que se redacte como acuerdo parcial. Es un ejemplo de los que siempre estamos en situaciones de riesgo. Ahí vea la diferenciación entre las actas que se enfocan o se elaboran en un proceso de mediación y el acuerdo de mediación, integrado no en el acta final. Por ejemplo, la ley catalana de mediación en ese sentido es muy clara. El artículo 7.3 dice que las actas que se elaboran a lo largo del procedimiento de mediación tienen carácter reservado. En realidad, en todo el proceso de mediación solo hay dos actas que deben ser firmadas tanto por el mediador como por las partes mediadas, la acta inicial y la acta final. A su vez, las partes deberán firmar también los acuerdos de mediación al margen del acta final, lo que no ocurre en la mayoría de las legislaciones autonómicas que hacen coincidir el acta final con el acuerdo de mediación. El artículo 19 de la Ley de Mediación Española dice que el procedimiento de mediación comenzará mediante una sesión constitutiva y en su apartado segundo el artículo dice que de la sesión constitutiva se levantará un acta que será firmada tanto por las partes como por el mediador o mediadores. En otro caso, dicha acta declarará que la mediación se ha intentado sin efecto. El artículo 22 de la misma ley establece que el acta final deberá ir firmada por todas las partes y por el mediador o mediadores y se entregará un ejemplar original a cada una de ellas. Ahora bien, así como la legislación anterior catalana, por ejemplo, dice que el acuerdo de mediación queda reflejado en el acta final, la Ley de Mediación 5.12, al distinguir entre acta final y acuerdo de mediación, establece en su artículo 25 que las partes podrán elevar a escritura pública el acuerdo alcanzado tras un procedimiento de mediación, o sea, el acuerdo, por lo que se eleva a escritura pública es el acuerdo de mediación y no el acta final, aun a pesar de que las partes deberán acompañar el acuerdo a las actas de la sesión constitutiva y el acta final del procedimiento, distinguiendo por consiguiente a efectos de confidencialidad entre el acta final y el acuerdo de mediación. Finalmente también, como llevo más, pero creo que el tiempo tampoco nos apremia, dosis de sinceridad. Es un ejemplo. No siempre la mediación consigue aunar los principios de confidencialidad y el de la buena fe. Por ejemplo, el señor X tiene bienes ocultos en una banca privada. Nadie lo sabía. En un momento determinado, el mediador consigue que las partes se sinceren
y expongan llanamente sus bienes e ingresos reales para que ellos mismos acuerden unos alimentos acordes con la realidad. Finalmente, no hay acuerdo, pero la parte que desconocía que el señor X tenía bienes ocultos y ahora ya sabe que existen y dónde se ocultan, durante el proceso contencioso pide al juzgado que se oficie a la banca tal a fin de que certifique si el señor X tiene cuentas en la indicada banca y, en tal caso, los saldos existentes en la misma. Aquí no ha habido documentación que se haya exhibido. La pregunta es, ¿hasta qué punto el mediador tiene la obligación de recordar constantemente a las partes que lo que se ha dicho en la sesión de mediación, cuya información desconocía una de ellas, es confidencial? ¿No se ha dicho ya en la sesión inicial cómo podemos evitar la infracción a la confidencialidad? ¿Deberemos hacer firmar a las partes el principio de confidencialidad cada vez que aparecen durante las sesiones hechos desconocidos que pueden perjudicar a uno de los mediados? Son preguntas que vamos sucediendo a través de la práctica profesional diaria. También respecto a la sesión privada con menores, el hecho de la divulgación de lo que los menores dicen al mediador, actuaciones desarrolladas por medios electrónicos, mediación comunitaria civil-privada, la capacidad de los que están inmersos en la mediación de divulgar lo que se dice a los demás componentes de la Junta de Propietarios, etcétera, etcétera. Y también, por ejemplo, mediación empresa familiar, y termino. ¿Cuántas veces hemos realizado sesiones de mediación con las partes implicadas en un conflicto relacionado con una empresa familiar? Posiblemente se trate de sesiones entre hijos y padres ante la expectativa de un sucesor en la empresa. Cada una de las partes tiene a su vez a su propia familia. ¿Cuántas veces los incipientes acuerdos que salían de la mesa de mediación iban al traste a la siguiente sesión una vez habían comentado con sus cónyuges, parejas, etcétera, determinadas soluciones al conflicto? ¿Hemos de prohibir a que cada una de las partes se comunique con sus allegados? ¿Hemos de incorporar a los allegados a la mediación? ¿O antes que nada, hemos de establecer cuáles serán las reglas del proceso de mediación? Son preguntas que nos vamos haciendo constantemente. Muchas gracias, Toni. Buenos días. Hay poco tiempo, buenos días. Yo lo que sí quisiera expresar mi agradecimiento por estar aquí y, desde luego, mi asombro y mi satisfacción de que hace 23 años empezara a mediar sin ley durante 11 años y ver esta afluencia de gente y tanto interés de todos los colectivos es una satisfacción y yo creo que es un avance. El tema que nos toca, que es la confidencialidad, yo me voy a situar intentando coger algo de mis compañeros para centrar mi tema. Con respecto a la intimidad que hablaba Javier, pues indudablemente las comunicaciones que se tratan en mediación, el contenido, generalmente son parte de la intimidad de las personas. Y entonces las personas no renuncian a su intimidad cuando dicen las cosas en mediación, porque lo que dicen es: te cuento esto para que me ayudes. Entonces, indudablemente, este es el matiz fundamental. Y el matiz fundamental es conseguir que, de alguna manera, las personas crean en el mediador, confíen en el mediador y puedan hablar de forma sincera, sin ocultar información y entendiendo exactamente en el sitio en donde están, que es la mediación. La confidencialidad se asienta sobre todo en la confianza en el mediador. Una confianza que, si se consigue, va a hacer que también pase al proceso. ¿Para qué? Para el elemento también importantísimo de la mediación, que es la aceptación de las personas en un proceso que, de alguna manera, es distinto al que generalmente se utiliza por vía judicial. Es una aceptación consentida, aceptada, asumida, y todos los principios que implican, uno de ellos la confidencialidad. Cuanto más certeza tengan las personas que lo que se dice en mediación va a quedar en la privacidad, más fácil es que confíen en el mediador y, a través de él, en el proceso. Pero claro, el tema de, digamos, de
está, ¿no? El tema de la confidencialidad en el mediador pasa. Generar confianza en el mediador no es posible si el mediador no empieza confiando en las personas. Confiar en las personas en unos momentos en los que, como ya han explicado en alguna ocasión, incluso el conferenciante anterior, indudablemente están en una situación de emociones intensas, una gran, digamos, pérdida de confianza, y lo que se tiene que conseguir es restablecer esa confianza, por lo menos una confianza mínima, y al mismo tiempo disminuir digamos, la situación emocional. Entonces, si no pasamos primero por confiar en las personas, confiar en que ellas son las autoras de su proceso, ellas pueden resolver su situación, ellas son autosuficientes para llevar a cabo su situación. Difícilmente, si no le damos esa confianza, vamos a conseguir que ellos confíen en el mediador. Indudablemente, todo el proceso de confianza lleva a una mediación eficaz. La mediación eficaz hecha con estos dos elementos, que es la confianza en los participantes. ¿Qué hacemos en mediación para que las personas confíen en el mediador? Justamente situarnos en cómo vienen y cómo pueden salir de la mediación. Vienen con una intensidad emocional alta, luego tenemos que disminuir. ¿Cómo disminuimos eso? Pues fundamentalmente comprendiendo y no evaluando. Ese es el elemento fundamental. Después, disminuyendo la desconfianza que tienen hacia el propio proceso, hacia sus propias ayudas, hacia, digamos, todo lo que comprende la mediación. Porque si la mediación no es comprendida y asumida, difícilmente ellos van a ser responsables no solamente de esos acuerdos, sino también de mantener la confidencialidad, que es el elemento que estamos trabajando aquí. Y, por supuesto, la confianza se adquiere cuando ellos se sienten comprendidos por el mediador. Es la manera en la que el término confidencialidad no es algo teórico, sino que tiene que ser entendido, comprendido y aceptado por las personas. Es muy fácil cuando decimos, de alguna manera, que los acuerdos tienen que ser buenos acuerdos y por eso se mantienen, porque son de las propias partes. Es que la confidencialidad pasa lo mismo. Si las personas no asumen la confidencialidad, si ellos no creen que es beneficiosa para ellos, difícilmente pueden, digamos, responsabilizarse de esa confidencialidad. Porque no solamente es cuestión del mediador, es cuestión de que el mediador transmita a las partes, que también es cosa de ellos, el mantenimiento de la información en privado. Con respecto al tema de la confianza en el mediador, hay dos elementos importantísimos para generar confianza. Uno de ellos es la consistencia y otro es la competencia. La consistencia indudablemente indica una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Muchas veces es facilísimo enunciar el que las personas son autónomas, las personas en la mediación son las que toman las decisiones, y nosotros lo transmitimos creyéndonoslo, pero teóricamente. Sin embargo, si nosotros no somos coherentes con eso que decimos, como por ejemplo, después de decirle esto, algunos mediadores, digamos que deciden por ellos o están diciendo lo que es mejor, la mejor solución, porque siguen sin, digamos, entender que ellos son personas que pueden decidir y que pueden hacer, digamos, su propio proceso. En el tema digamos, de la coherencia entre pensar y decir, también hay que entender un elemento más, que es el sentir. Pensar, decir y sentir. Eso significa que el mediador, aparte, tiene que ser auténtico. Es muy curioso observar cómo mediadores que comienzan con el asunto de las técnicas, que está muy en boga, pues te encuentras con que, uy, ya sé yo cómo acercarme a las personas, el rapport.
y entonces, bueno, pues unirse a la persona, pues con, por ejemplo, con frases de a mí también me gusta el tenis, porque saben que esa persona con la que está hablando le gusta el tenis, o hablar no solamente de aficiones, sino de temas compartidos, que eso hace unir, repetir palabras que las personas utilizan, términos que se utilizan, eso es una técnica. Bien, pues cuando se utilizan sin más, sin de verdad ser verdad, eso, de alguna manera, al principio puede ser, digamos, da un efecto positivísimo y la gente se acostumbra a ello, pero en el momento en que se ve que es falso, la confianza se pierde, porque la confianza es difícil, es muy lenta de conseguir. Sin embargo, con un elemento, solamente una situación en la que te pillen no siendo auténtico, indudablemente la confianza se pierde. El otro término, que es la competencia, que eso ya se tocará más en el tema de formación, pero sí que quería decir que indudablemente hay dos elementos importantes, que es el que las personas perciban al mediador como una persona que tiene suficiente experiencia, suficientes conocimientos para prestarles ayuda que cree que va a tener. Una ayuda que en principio hay que cambiar. Hay que cambiar la expectativa. Se ha hablado antes de las expectativas. Jugamos con cambiar las expectativas de las personas. Cambiar las expectativas quiere decir que la ayuda, el concepto de ayuda que pretenden las partes, no es la que la mediación proporciona, es ayudar a ayudarse. Es decir, el mediador no soluciona el tema, no ayuda a las personas sin más como digamos, un tratamiento de ayuda, de apoyo, sino es una ayuda encaminada a que ellos se hagan otras preguntas y contesten a sus preguntas. Bueno, y termino simplemente diciendo que la confidencialidad es importantísimo, pero es importantísimo que se eduque a las personas en la confidencialidad, no solamente a las que vienen, porque el mediador lo podemos hacer, sino también hay que hacer un llamamiento a la sociedad, profesionales, jueces, a todo el mundo, para que de alguna manera se preserve este elemento tan importante en la mediación, porque sin confianza, sin confidencialidad, no va a ser posible de alguna manera llevar a cabo la mediación. Gracias. Gracias, Trinidad. Sí. Vamos a apurar esos últimos 5 minutos que nos quedan. Yo, a resultas de lo que nuestros participantes han aportado, me gustaría preguntarle a Javier desde la perspectiva de los jueces. Yo creo que las normas nos dan pautas claras para saber cómo responder a la infracción de la confidencialidad por parte del mediador. Todos sabemos cuál es el estatuto, pero mi pregunta es, ¿cuáles son las reglas cuando son las propias partes las que quiebran esa confidencialidad? El supuesto que ha planteado Toni, es decir, ¿qué sucede cuando, acabado un proceso de mediación sin acuerdo, una de las partes intenta aportar información obtenida en mediación al proceso? ¿Cuál debe ser la respuesta judicial ante este intento de aportación libre ese oficio a la entidad bancaria suiza? ¿Para qué? Sí, yo, vamos a ver, así a bote pronto, porque creo que una metodología, digamos, de estudio de caso requeriría... Digo que una metodología como la que se propone de estudio de caso requeriría más tiempo, ¿no? Yo creo que la respuesta que yo pueda dar ahora es aproximativa, ¿no? Pero me parece, intentando ser un poco coherente con lo anterior, que desde el punto de vista jurídico habrían dos factores, ¿no? Uno sería hasta qué punto se ha comprometido la intimidad de la persona o no, y hasta qué punto la prueba que se pide es ilícita o no, que también va en relación con el tema de la intimidad, ¿no? Y yo creo que en términos generales los jueces, cuando resolvemos cuestiones de este tipo o cuando resolvemos pronunciamientos de carácter patrimonial, tenemos que hacer valoraciones de medios de prueba directo y de medios de prueba indirecto. Es bastante frecuente que tú deduzcas por indicios o por determinados gastos que pueda llevar a cabo una persona, un determinado nivel de ingresos, un determinado patrimonio que él oculta. Yo creo que no está justificado
inicialmente que las partes oculten sus medios de vida o sus patrimonios o sus ingresos. Creo que no está justificado y, por tanto, bueno, igual que se puede pedir libre usted oficio a tal banco para que certifique las cuentas de este señor, también se podía pedir libre usted oficio a todos los bancos o la Junta Provincial de Bancos, ¿no?, para que certifiquen. Por tanto, yo creo que en este caso no habría, digamos, revelación de un dato afectante a la intimidad, tanto como para considerar ilícita una aportación posterior de esta información al proceso. Esta es la apreciación que yo haría como aproximación, ¿no? Claro, en el fondo estamos diciendo que las partes han sido más sinceras en el proceso de mediación que cuando convivían juntos. Bueno, si se ha dado esa circunstancia, en el fondo, sobre todo si estamos hablando de prestaciones económicas que pueden interesar a los hijos, ¿no?, o a uno de los cónyuges que quede en una situación extraordinariamente desfavorecida, yo no vería ningún inconveniente como para admitirlo. Es cierto que las partes pueden ir a la mediación para intentar ganar ventaja o para intentar recoger información, pero, bueno, eso es uno de los riesgos. O sea, eso ha de ser compatible también con las posturas, digamos, de defensa jurídica que quiera esa misma parte adoptar, ¿no? Por tanto, evidentemente que si va al proceso de mediación tiene que sacrificar algo para obtener algo, pero si su abogado le aconseja que no vaya al proceso de mediación o que lo boicotee o que no facilite información porque cree que le puede ser perjudicial, pues en principio está en su derecho porque la mediación es voluntaria, pero eso no impide que después podamos investigar su patrimonio. Gracias. Yo creo que aquí hemos servido ya germen para el debate con el café. De todas maneras, también Toni ha apuntado un tema que a mí me parece especialmente preocupante, que es la mediación con medios electrónicos y el tema de la confidencialidad. Claro que difícil son las comunicaciones absolutamente seguras, sin fisuras y sin posibilidad de difusión. ¿Crees que está la situación suficientemente garantizada para una mediación segura en estos momentos? Yo creo que todavía no, pero además es que incluso a nivel personal pienso que en los temas comerciales seguro que será evidentísimo y será fabuloso para poder llegar a acuerdos en situaciones, incluso en temas de poca monta o incluso temas transfronterizos. También pienso en las cuestiones de familia, porque cada vez hay más matrimonios mixtos, matrimonios que están viviendo, o parejas que están viviendo, o progenitores en distintos lugares, lo cual también pienso que no será solamente a título mercantil, civil, privado, sino que también cogerá el ambiente, el aspecto familiar. Lo cual, el tema emocional es mucho más complejo, es decir, que yo distingo entre una situación de transacción comercial en el que prácticamente el tema emocional queda un poco al margen, con la, digamos, divulgación o la presencia de las partes en un proceso de familia, lo cual entiendo que cada vez la diferenciación es más acusada. Por eso que pienso que seguramente desde el punto de vista comercial será un éxito total y absoluto, en familia, a ser posible, el tema presencial es básico. Sí. Y por último, me gustaría plantearle a Trinidad, porque yo he entendido bien que la confianza, que el mediador consiga que las partes confíen en el mediador y en el método y en el sistema es un objetivo muy claro, pero yo siempre he pensado que la gran dificultad es que las partes vuelvan a confiar entre sí. Ya, es que el objetivo no es que las partes vuelvan a confiar, porque si no, realmente muchas veces, si estamos hablando de un tema de familia, sería que quizás no se separaran. No ese es el objetivo. Hay que, de alguna manera, respetar el que no confíen, porque a lo mejor ha pasado algo que hace dudar del otro, pero sí se cambia la desconfianza que tienen las partes por la confianza en el mediador y en el proceso, en saber que es un proceso que de alguna manera es justo, equitativo, porque eso es lo que es la mediación. No es un tema, digamos, para descongestionar los juzgados, que me alegro que se haya dicho esta mañana, sino simplemente es una cuestión de un método digno de respeto hacia las personas, donde se sienten bien y donde salen, desde luego, de muy diferente manera como entraron. Sí, pues yo creo que, como bien ha dicho Trinidad, en estos momentos creo que abanderar el tema de la confidencialidad, el tema de la confianza en la profesionalidad de los mediadores y que el sistema judicial va a saber responder a esa necesidad es una de las claves básicas para el éxito de la mediación. Yo creo que ahora sí va a ser un éxito que podamos tomarnos un café y seguir debatiendo ahí.